todos los participantes. Hoy día tenemos programado la quinta sesión del diplomado especializado en los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. La quinta sesión con el tema, y la cual estará a cargo del doctor Henry Caraguatocto Sandoval. El doctor Henry es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho Civil y Comercial, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, como también es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y asesor legal del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, a quien le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor Henry. Adelante. Muy buenas noches, Silma. ¿Me podrías permitir compartir mis diapositivas? No puedo. Está inhabilitada la función de compartir pantalla. ¿Me escucha? Doctor, ya está. Está como coanfitrión. ¿Puede? ¿Me confirma, por favor? De acuerdo, ¿se ve? Está cargando, doctor. Ya se ve ya los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución. Sí se ve. Muy bien. Para mí es un honor compartir con ustedes esta noche de 9 de diciembre del 2022. Imagino que algunos de ustedes van a verme indiferido porque es feriado. Así que vamos a continuar con los que están presentes el día de hoy. Y lo primero que hay que decir es el tema, ¿no? Los derechos de los pueblos indígenas en nuestra Constitución y también en el Convenio 69, ¿cómo podemos comprenderlo, ¿no? El análisis del derecho, como ustedes comprenderán, no puede ser exegético, sino tiene que ser sistemático ni comprensivo. Y esta es la naturaleza de la metodología que vamos a implementar. Y vamos a interrelacionarnos con Gilma en algún momento, hacerle unas preguntas para poder hacer un diálogo también, ya que de alguna manera solamente estoy viendo los nombres de Gilma y de Henry. A ver si dan su conformidad para hacer ejercicio y dinámica a la clase. Les prometo no preguntar nada difícil para que no se complique. Bien, lo primero que quiero señalarles es que hay que definir cómo entendemos el derecho a la identidad étnica, ¿no? Y es derecho fundamental colectivo que me permite identificarme con una cultura, una escala de valores sociales, económicos, políticos y culturales de una determinada colectividad. Y normalmente con una historia larga. Esta definición ha sido acogida por el Tribunal Constitucional. Y aquí vamos a dar lectura de alguna manera a algunos conceptos que ha citado el tribunal, ¿no? Por ejemplo, en el Pleno Jurisdiccional 006 2008, en el fundamento 19 dice: la Constitución reconoce el derecho tanto de identidad cultural como de identidad étnica. Si bien se trata de conceptos jurídicos indeterminados, el Tribunal Constitucional considera que se trata de dos ámbitos de protección de identidad cultural, entendidos como identidad de un grupo social y también como expresión cultural. Por un lado, se trata de identidades de grupos étnicos, es decir, aquellas características cualesquiera puede ser que al prevalecer dentro de un grupo y distinguirlo de los demás, nos inclina a considerarlo un pueblo aparte. Por otra, de la identidad cultural general, esto es la identidad de todo el grupo social que se genera en el proceso histórico de compartir experiencias y luchas sociales comunes
para autodefinirse como pueblo. Por ello puede afirmarse que la identidad cultural y la identidad étnica hay una relación de género-especie. Esto en el Perú lo podemos ver nítidamente marcado, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales. No podemos escapar a nuestro contexto socio-jurídico-político, donde un grupo de población identificada con lo indígena, lo originario, lo autóctono, vota mayoritariamente por un candidato presidencial que asume los patrones indígenas, los patrones campesinos. Lo digo como un anticipo porque los últimos acontecimientos que hemos visto tienen que tener una triple lectura, ¿no? Una lectura política, una lectura jurídica y una lectura social. En una lectura jurídica podríamos decir, se plantean la normatividad de vacancia, la normatividad del delito de rebelión, pero en una normatividad ya de plano social y cultural, estas culturas posiblemente se sientan tocadas porque el primer presidente campesino originario es apartado del cargo. Y esto hay que de entenderlo de esa dimensión. No se discute en esos escenarios de estas colectividades que han sacado, por cierto, varios pronunciamientos desde una mirada objetiva. Uno puede observar a IDC, a ONAMIAF, dos de las organizaciones más identificadas, o CNA, entre otras, y rondas campesinas, pronunciamientos a favor. Y para entender esa situación de identificación, hay que entender que la sociedad, como la conocemos, esta mayoritaria, general, desde donde se dicta esta charla, tiene patrones culturales completamente diferentes a los de estas culturas originarias que representan la cuarta parte de la población nacional. Por eso es que estamos profundamente preocupados con los acontecimientos que van a devenir en las próximas semanas, porque creemos que hay que, si no tenemos una mirada mucho más abierta, mucho más sistemática, miramos el cuadro completo, no vamos a poder resolver estos conflictos sociales, culturales y también crisis política, ¿no? Así que hay que entender también lo indígena para entender al Perú. Dicho eso, vamos a observar ahora, vamos a ver si me deja pasar mi propia diapositiva, un concepto que me parece muy útil, muy útil. El mundo indígena, el mundo originario, el mundo de las poblaciones rurales, donde un día me gustaría ir con ustedes, ¿no? Ojalá este curso podríamos acompañarlo, visitar una comunidad campesina, amazónica, o una población rural para entenderlo, pero no, como no podemos acercarnos tanto de momento, acudamos a la mirada desde la antropología, desde la psicología. Y una obra capital para entender el pensamiento de las colectividades y del ser humano del siglo XXI es sin duda el Derech From del tener al ser, ¿no? Es un texto muy importante, muy pequeñito, y que te permite reconocer dos cosas. Nuestra cultura, esta que tenemos, esta con una vertiente de pensamiento occidental, desde donde la ciencia es importante, de donde la lógica es importante, de donde hemos desterrado los mitos y algunas relaciones que teníamos con la naturaleza y hemos apostado por la tecnología y la ciencia, también ha apostado por apartarse de relaciones espirituales y abrazar lo material, ¿no? El hombre exitoso de esta sociedad mayoritaria tiene una mirada materialista, ¿no? El éxito se mide por la remuneración que ganas, por la casa que tienes, por el vehículo que tienes y por las cosas que tienes, materiales. Este fenómeno
que algunos como Baudrillard han señalado que es una cultura de consumo, que aparece básicamente a mitad del siglo XX con mayor, sí, 20, con mayor intensidad, da lugar a que la identidad de nosotros, mi estimada Henry y mi estimada, quien está conmigo aquí por acá, Grace, Gilma, se asocia a las cosas que tenemos. Por ejemplo, yo veo la foto, y me voy a referir porque es la única foto que veo ahorita, de Gilma, y el atuendo que tiene, incluso el color de cabello, podría usar un tinte negro, no lo sabemos, vamos a hacer deducciones, imaginemos que lo use, le da identidad. O sea, nosotros desde la sociedad occidental, me incluyo, ojo, yo tengo una corbata, tengo un terno, tengo una camisa blanca, las cosas que usamos nos dan identidad, las cosas materiales, y nos definen, ¿no? O sea, y el Instagram, y el Facebook, y el TikTok, y el YouTube, y las redes sociales muestran una evidencia patente de que la identidad de este hombre del siglo XX y XXI se forja a partir de lo que consumimos. Y por eso es que Erich Fromm, mi estimado Henry Ventura y Grace Rojas, se define por lo que tiene. Y esto no es una ofensa ni nada, o sea, me incluyo yo mismo, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, acá vamos a ver qué tengo por acá, una Shakira, que acá, una Shakira, me estoy identificando con una determinada cultura amazónica de repente, alguien que me regaló y que profesa su identidad. ¿Ven? O sea, no me excluyo. O sea, yo también soy parte de ese proceso histórico de buscar identidad en las cosas que usamos. Dice este pensador que otras culturas, no digamos, menos consumistas, no tendientes a lo material, se definen no por las cosas que tienen, sino por lo que son, por lo que de alguna manera la actividad que hace el hombre o mujer, la actividad que hace el ser humano, más que por las cosas que posee. Y esto me recuerda una obra de Platón, perdón, sí, de Platón, ¿no? Cuando hace la apología a Sócrates y narra cómo él es condenado por corromper a los jóvenes, por enseñarles a pensar. Y él en este discurso que yo se los recomiendo, son unas 7 páginas, 8 páginas chiquitas de esta apología a Sócrates, lo que menciona, miren, Grecia, es que él valora no aquellos que tienen honores, riquezas, poder, sino aquellos que desarrollan su alma y su sabiduría y su conocimiento. Y esta es la gran diferencia de la cultura mayoritaria, donde estamos nosotros, que se define por las cosas que tienen, por lo material, y ahí entramos al concepto de propiedad, o sea, la economía moderna, el liberalismo, como lo conocemos, liberalismo económico, se define fundamentalmente por una defensa de la propiedad privada, ¿no? Cualquier liberal y cualquier economista tiene como principio esto, ¿no? La propiedad. Sin embargo, en el caso de estas culturas originarias, se definen por su cultura, no por lo que tienen. Y su cultura se relaciona a la naturaleza, a lo que pueda pescar, a lo que pueda recolectar, a lo que pueda realizar con los recursos que me proporciona la naturaleza. Entonces, esta primera diferenciación me va a permitir distinguir cuán diferentes son estas dos culturas. Ya los filósofos del siglo XX, los 70, 80, se anticipaban de que las grandes conflictos sociales que iban a haber era por el multiculturalismo, o sea, por las discrepancias que hay en la comprensión
del mundo, de las diferentes partes del planeta, y yo agregaría incluso de los diferentes lugares que existen en un país, en una nación como la del Perú, que es muy diversa. Y aquí yo pediría, no sé si esté ahí presente, alguien me está diciendo, Henry, el mestizaje es lo que actualmente predomina en la región. Muy bien. Este es un gran debate, ¿no? Porque el concepto de mestizaje, ¿no? Es un concepto, y lo que imprime, o que es un concepto utilizado en los años 20, había un gran debate, ¿no? Mariátegui y Belaunde hablaban de esto, ¿no? Y hay una corriente que justamente habla de que el Perú es un país mestizo. Eso hay que tomarlo con pinzas porque el mestizo en realidad es alguien que se identifica más con la cultura usualmente occidental, y ya no tiene una vinculación enraizada en lo indígena, ¿no? Probablemente Henry, Ventura y yo seamos en esos términos mestizos, ¿no? Porque tenemos genes de pueblos originarios. De hecho mi apellido es Carhuatócto, pero no estamos en una eh, comunidad. Entonces, aquí no hablamos digamos, de lo biológico, que sería, ¿qué es lo mestizo? Lo mestizo es aquel que tiene de una forma, una combinación de ADN de dos poblaciones diferentes. No, aquí no hablamos de mestizos y de puros, de una raza donde no hay mezcla, ¿no? Ya todas las razas, incluso las europeas, todas tienen algunas mezclas de ADN de diferentes culturas. Incluso los europeos tienen genes de Neandertal, o sea, no son humanos en el sentido de puros, digamos, Homo sapiens, ¿no? Como los conocemos. Hablamos de cultura. La cultura es diferente al tema biológico del ADN, qué dice, de dónde vengo, de dónde provengo, de qué parte del mundo o de qué parte del país somos. Y eso es importante mencionarlo, porque yo podría tener genes andinos y tener 100% genes andinos, pero me identifico con la cultura occidental, o sea, hablo español o inglés, no me interesa nada de mi cultura. Entonces, el hecho que yo sea puro quechua, hace que yo entienda que es indígena o no. No. La autoidentificación en una cultura es lo que define mi identidad cultural. Este es un gran debate, pero digamos, vamos a anticiparnos a lo que menciona Henry Ventura y Quesada, que el debate no está porque si no tendrían que hacernos a todos una prueba de ADN a ver si hay mestizaje, y no, aquí hay un tema de identidad, de yo reconocerme de una manera cultural. Les pongo un ejemplo, ¿no? Renata Flores, una cantante famosa, 21 años, originalmente hablaba español, pero su familia era quechua hablante. Vuelve a sus raíces y dice, yo voy a cantar en quechua, yo voy a recuperar mis raíces, y se identifica con la cultura quechua. Pero técnicamente, en términos de Belaunde, por ejemplo, años 20, 30 del siglo pasado, sería una mestiza. Pero el término mestizo no existe en el convenio 69, ni tampoco en ningún instrumento internacional, incluso en ninguna norma nacional lo dice. Hablamos solamente de identidad indígena originaria o ciudadano en términos generales de la sociedad general. Entonces, valgan verdades, el mestizo, como lo conocemos, es un término bastante, una categoría que no entraría a lo jurídico, y una categoría que se usa normalmente en el plano social para reconocer que alguien un día obtiene raíces indígenas, pero que elige la otra cultura, la mayoritaria. ¿Por qué lo elige? Porque hay aculturación, porque pierde contacto con sus orígenes, hay varias razones, ¿no? Pero en los instrumentos no existe esta categoría, ¿no? Al contrario, sí existe en el debate político del Perú de 1920-30 y en adelante, ¿no? El debate es intenso. Vamos a verlo eso en un momento. Pero antes de entrar a este tema, que es bien interesante, yo quería pedirle, ya que ya Henry intervino, a Gilma, a ver si está atenta, que nos lea esta parte, esta frase de Erich Fromm, para
no sentirnos tan solos, doctora, y escuchar otra voz aparte de la mía. Aló. Doctora Paula, ¿se encuentra en este momento? Creo que no. A ver, doctor, yo lo Bueno, leo. a Si el ver, bienestar, doctor, usted... disculpe, estoy un poquito fuera de pantalla. Si el bienestar, si el vivir bien como persona, no como instrumento, es el fin supremo de los propios esfuerzos, se nos presentan dos buenos cambios para alcanzar esta meta: superar nuestro narcisismo y superar nuestra estructura existencial positiva. La orientación a tener, mi lema es: soy lo que tengo. Superar esta desorientación, el lema es: soy lo que estoy siendo o soy lo que hago, en el sentido de la actividad no enajenada. Eric Fromm. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo Erich Fromm para entender que el que, por ejemplo, vamos a ver el término de ejemplo, el mestizo, tú puedes escucharle que quiere ser millonario, pero un indígena 100% podría ser que él quiera ser cazador, quiera ser un buen pescador, quiera ser un apu, un jefe de una comunidad, ¿no? Uno que no está culturado, uno que no está ya de alguna manera alejado de su cultura, uno que quiere ser y uno que habla su idioma. Entonces, lo que dice Rich Fromm es que hay un enfrentamiento entre dos modelos de pensamiento y de formas de vida de los hombres, ¿no? El que quiere poseer, por eso habla de existencia de posesiva, el que quiere tener y el que quiere ser. Entonces acá la gran pregunta es, ¿los indígenas normalmente quieren poseer? En realidad no, porque la posesión del territorio ancestral es colectiva. La cultura no es de un individuo, es colectiva. Y la mayoría de sus prácticas, por ejemplo las rondas, son colectivas. Y no hay un sueldo por la ronda, no hay un sueldo por la propiedad comunal, no hay una renta que pague. O sea, en cambio, nosotros desde el plano occidental sí hay un recibo por honorarios, hay una renta por el alquiler, hay un precio por una compra-venta del vehículo que usted venda. Es otra la dinámica, es otro la comprensión del mundo. Y esto va a ser importante cuando revisemos lo que implica la consulta previa, porque nos encontramos con dos lenguajes de comprensión del mundo diferentes. Esos lenguajes se aplican a un objeto o sujeto, depende cómo lo vea, que es naturaleza, ¿no? La naturaleza, desde este plano del hombre posesivo, el hombre que quiere tener y que se apropia de las cosas, la naturaleza tiene un precio, ¿no? Y yo puedo hacerlo en mi propiedad privada. En cambio, desde el ángulo de el que quiere ser, no, yo tengo una relación con esa naturaleza y yo con ella, al desarrollar una actividad como la pesca, la caza o vivir en el terreno, existo en esa relación, pero no porque yo la posea ni ella me posea, sino somos parte de una relación cultural, relación espiritual. Esto es lo más complicado de entender en el diálogo que existe entre pueblos indígenas y nosotros, ¿no? Por ejemplo, una servidumbre minera implica que yo le pague a alguien porque utilizo su predio, pero en el ámbito de un pueblo indígena implicaría que yo no rompa la relación que tiene él con la naturaleza. Es diferente, no es un pago que solamente tiene que hacer, sino que una garantía que esa servidumbre no le va a romper su forma de entenderse con la naturaleza. Vamos a pasar al siguiente tópico y a poner desde el plano científico, desde el plano objetivo, desde la lógica aristotélica, como quisieran algunos llamarla. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pueblos indígenas originarios? Las cifras generales, según la base de datos de pueblos indígenas originarios, en el censo, este último que hubo en 2017, nos arrojan que hay 48 pueblos indígenas. 48 colectivos que tienen un paradigma de comprensión de la realidad que no necesariamente es materialista o posesionario o individualista o consumista, ¿no? Sino tiene otras categorías, ¿no? Más colectivas, más de relaciones de conservación de naturaleza, quizás no están perfectas, pero tendiendo a la conservación. También se ha establecido que son 5 millones, casi 6 millones de personas que se sienten o consideran indígenas.
no hay categoría mestizo, ojo, o sea, no hay un número que diga cuántos mestizos sabemos. Lo que hay es cuántos indígenas hay. Por eso que para el derecho, como para la antropología, lo que se estudia es a este originario, ¿no? En términos sencillos, el mestizo ya es parte de la sociedad en general y es irrelevante ya un poco darle una diferenciación, ¿no? Estamos hablando del 26% de la población, no poca cosa, ¿no? Y veamos también otro punto que aquí nos menciona la estadística, ¿no? Más de 4 millones de personas en el Perú tienen como lengua materna una lengua indígena, o sea, no el español que tenemos nosotros, no el inglés que pueden hablar algunos de ustedes, sino el aguajún, sino el inia, sino el aymara, el quechua, etcétera, ¿no? La chaninca, el chipibo, conibo, es una lengua diferente. Prácticamente una población entera de Uruguay, ¿no? Uruguay tiene 3 millones de habitantes, ¿no? Y la población de varios pequeños países del mundo. Estamos hablando de una población considerable, ¿no? 5 millones, casi 6 millones de personas son originarias, ¿no? Y de esas 4 y pico millones, 4,5 millones, hablan una lengua originaria. Por eso es que hay que entender esa mirada del otro, ¿no? ¿Y por qué se aplica el Convenio 69? ¿Por qué se aplica la Constitución particularmente en estos casos? ¿Y por qué tendremos una crisis? Y me parece interesante la crisis política en dos niveles, ¿no? Una cosa es lo que pasa en Lima y otra lo que pasa en provincias, ¿no? Por ejemplo, hoy día, de acuerdo a los reportes que hay en medios de comunicación, que bueno, algunos de ustedes quizás no saben porque los medios de comunicación de Lima informan cosas diferentes a los de provincia, pero como tengo contactos allá en provincia, hay protestas, ¿no? En algunos lugares. Por muy pequeñas que sean o grandes, no importa el número, evidencian que hay una mirada de la realidad del Perú diferente. No vamos a entrar en debate quién está en lo correcto, los de Lima, los de Puno, los de Cajamarca, los de Cusco. No, en realidad lo que estamos mostrando es que las identidades culturales también marcan una agenda política y lo vamos a ver, de hecho, en las próximas semanas, y de hecho la elección del presidente es un tema de expresión de una identidad cultural que ha sido marginada, ¿no? Desde un punto de vista ya sociológico lo vas mirando y por qué eliges a un campesino, ¿no? Como presidente. O por qué él se asume campesino cuando era profesor, ¿no? Porque quiere sacar ventaja de esos 5 millones de personas que son originarios. Esos votan por él. Según el Ministerio de Cultura, hay más de 3 millones de personas que hablan quechua. Hay casi medio millón de personas que hablan aymara. Hay más de 73,000 personas que hablan achaninca. Hay más de 56,000 personas que hablan aguajún. Hay más de 34,000 personas que hablan chipibo conibo. Hay más de 17,000 personas que hablan chawi. Estas son las lenguas indígenas más habladas en mi país. Si esto es así, los servicios públicos se brindan en estas lenguas. Una gran pregunta, ¿no? Hablamos del agua, la luz, el teléfono, etcétera, ¿no? La educación. Por eso es que hoy día una de las grandes protestas de los indígenas es que la educación intercultural se haya pasado a un segundo plano cuando el concurso último de docentes y de directivos de colegios ya no toma en cuenta que hablen una lengua originaria aquellos que van a ser directores de un colegio o van a asumir un cargo importante en la escuela. Y esto es un gran debate, ¿no? O sea, porque si vivías en una zona, ojo, estamos hablando de aquellos que viven en una zona con población indígena. Esos directores, esos profesores, se supone que deben hablar la lengua de aquellos que están allí hablando una lengua diferente a la nuestra. No hablamos de Lima, no hablamos de Trujillo, no hablamos de zonas donde obviamente la lengua indígena es absolutamente escasa o nula.
si no hablamos de estas zonas, ¿no? Entonces, hay una agenda intercultural, hay una agenda indígena por resolver, que es reivindicar la educación intercultural, que hoy día se ha puesto en tela de juicio y irónicamente ha ocurrido en un gobierno, se suponía, del campesino, ¿no? Del indígena, como para dar cuenta que podría ser, como lo ha sido históricamente, que muchos han sacado partido de la identidad y cultural para que voten por él. Si ustedes van más atrás, algunos de repente lo recordarán, había un presidente que se llamaba Alejandro Toledo, que no obstante, técnicamente no era un indígena originario, sino había estudiado en Harvard, tenía toda la cultura occidental. Miren, ese es un ejemplo magnífico, ¿no? O sea, el ADN te marcaría que posiblemente era un quechua, ¿no? Pero la cultura que él se identificaba era occidental. Él aprovecha esa condición de étnica para sacar partido para su votación, ¿no? Entonces, mucho de lo étnico ha sido usado históricamente en el plano social, político y estatal para poder tomar decisiones a nivel electoral. Ni qué hablar del gobierno de Velasco, que también reivindica estas raíces indígenas, ¿no? Y el propio Leguía, cuando hace una patria nueva, también reivindica lo indígena. Entonces, el tema indígena, esta cuarta parte del país originario, ha sido siempre motivo de un contexto social, político crispado, ¿no? Vamos a ver ahora por departamentos del país donde más del 50% de la población habla una lengua indígena, ¿no? Apurímac, Puno, Huancavelica, Ayacucho y Cusco. Yo les voy a hacer un ejercicio y aquí, acá, nosotros cuatro, creo que estamos acá, cuatro, junto con Grace Rojas, Gilma, Paola, Henry Ventura. Vamos a hacer un ejercicio, miren, esta es una apuesta para ustedes, ¿no? Yo les apuesto que en esas regiones que aparecen, Apurímac, Puno, Huancavelica, Ayacucho y Cusco, van a haber protestas por lo que ha pasado hace unos días. Y por lo que está haciendo el Congreso. Y uno se pregunta por qué. Porque según estas personas, esta población, quien ya no es presidente, era la esperanza de que se reivindique en su agenda campesina, su agenda indígena. Ustedes y yo podemos estar de acuerdo que eso en los hechos no se tradujo en una verdadera identidad, pero lo digo para que vean que lo originario, lo indígena, también marca una pauta en las políticas públicas, en la expresión incluso de lo que va a ser el futuro del país, ¿no? Purímac, 69% de la población es indígena. Puno, 68% es indígena. Huancavelica, 64%. Ayacucho, 62%. Y Cusco, el 55%. Son quechua hablantes. Si hablas la lengua quechua, normalmente la cultura indígena probablemente sea algo que tú practiques, ¿no? Que no sientas vergüenza de practicar. Vamos entrando ya a lo que hay, es la comprensión de la identidad étnica. Tenemos dos formas de entender la identidad étnica, y no solamente, y esta charla la hemos compartido con ecuatorianos, con otros países de la región, en las universidades donde también enseñamos por conferencias, y es la misma dinámica, ¿no? O sea, la identidad étnica normalmente es reconocida por la sociedad general como algo simbólico, decorativo, artístico, ¿no? O sea, cuando cantas en quechua, Renato Flores, por ejemplo, te reconocen y te reivindica la sociedad general, ¿no? Eso está probado, ¿no? Cuando es artístico, ¿no? Cuando el tema de identidad es folclorizado, ¿no? Y es transformado en un producto, ¿no? Imaginemos el tema de Perú, país de los incas, ¿no? Qué bonito, ¿no? Perú, país de los incas. Ya, pero si es así, ¿por qué la consulta previa no la respetas? ¿Por qué no respetas la educación intercultural? O sea, tú lo asumes como marca Perú para promover el turismo, pero en la práctica solo es para turismo. No es para reivindicar la agenda de estas poblaciones o cuidar su cultura. Ya más modernamente, este fue el primer marca Perú que se hizo en los 90, 2000. Actualmente ustedes ven el símbolo de Perú, como está allí, haciendo alusión
a las líneas de Nazca, ¿no? Otra vez al originario, a lo indígena, pero folclorizado, pero estático, pero como patrimonio cultural más que como cultura viva. ¿Qué es lo que se entiende ya desde el plano de vista antropológico, jurídico, social y político como identidad cultural? Como una ciudadanía, como una forma de existir de un colectivo, de una población, con un proyecto de vida que vivencia, como diría César Ego, valores culturales, sociales, éticos, diferentes a los nuestros, diferentes a los nuestros. Y que quiere seguir manteniendo esa forma de ser colectiva por el resto del tiempo que nos quede en como humanidad. Eso no es aceptado por nuestra sociedad en general. No solamente Perú, hablamos de Chile, hablamos de Argentina, hablamos del propio Ecuador, hablamos del propio Bolivia, hablamos de Brasil, hablamos de México, y así podría seguir, ¿no? Entonces, en el Perú, eso se expresa nítidamente en el Baguazo. El Baguazo fue un conflicto social que se suscita porque no se quiso consultar la ley forestal y de fauna silvestre que impactaba en los bosques que habitaban los pueblos indígenas amazónicos. Y que el convenio 6.9 decía que debía ser consultada porque era una medida que iba a impactar en las comunidades nativas, en los pueblos indígenas amazónicos. No se quiso consultar y ya vemos lo que ocurrió. Entonces, hay dos formas de entender la identidad cultural. La aceptada por nuestra cultura, o sea, es esta artística, decorativa, simbólica, como dirían algunos filósofos, y esta otra que es como ejercicio de ciudadanía, que es la más difícil de ejercer. Y eso se muestra, y esta es una diapositiva que he traído de nuestra cultura, donde estamos luchando contra la discriminación a los indígenas y a los afrodescendientes. La estadística de cultura dice que el 59% de peruanos y peruanas percibe la población quechua y aymara discriminada o muy discriminada, siendo las principales causas por su forma de hablar, vestimenta e idioma o lengua que habla. Volvamos al tema de mestizo, ¿no? ¿Por qué el mestizo? Aquel que tiene sangre indígena y sangre, vamos a poner de española o sangre de un europeo, pues puede ser que un extranjero tenga familia con una mujer quechua hablante, por ejemplo. ¿Por qué dejan su cultura? Ustedes se preguntarán. ¿Por qué es mejor? Me dirán. No. Porque si tú te identificas como quechua aymara, tienes 59% de probabilidades de ser discriminado. De ser, decía, cholo de M. O mirado así por debajo del hombro. O explotado. O linguneado. ¿No? India de miércoles, escucho este insulto, ¿no? O cholo de M. ¿Cómo puede ser eso un insulto? Pero es un insulto aquí en nuestra cultura, ¿no? Dice también que el 60% de peruanos y peruanas percibe que el pueblo afroperuano es discriminado o muy discriminado, siendo las principales causas su color de piel, sus rasgos faciales o físicos y porque son asociados con la delincuencia. Miren las razones por las que la discriminan, ¿no? O sea, tú si eres quechua hablante o aymara, si tú te vistes como tu cultura te lo manda o ejerces tu idioma, lo discriminan. Y yo les voy a poner en los paraderos de Lima o de Arequipa o de Trujillo o de Chiclayo, de Piura, la que vende caramelos o alguna artesanía, la ven por debajo del hombro. Le cierran la ventana. Parece que cuando les tocara le ensuciaran a la persona y se apartan, ¿no? Se asustan, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿por qué me identifico como mestizo? ¿Por qué finalmente aquel que es mestizo, entre comillas, termina identificándose más con esta cultura? Es porque lo discriminan, pues, profundamente. Si se identifica con otra cultura, me da más ventaja no identificarme con mi cultura. Por eso no me autoidentifico. Y yo aquí tengo una teoría, con muchos amigos antropólogos, también por cierto sociólogos,
que esa autoidentificación que hemos hecho de que la 26% de gente se considera peruana en el Perú es una estadística invisibilizada, porque decirle al censo que era indígena, también sentías miedo de que te discrimine. Realmente el porcentaje sea un poquito mayor. Adelante, Henry. Doctor Henry, disculpe, ¿qué tal? Un gusto. Sí, interesante su exposición, disculpe, quería. Justamente quería llegar a eso. No sé si es autoestima, falta de identidad cultural. Muchos peruanos cuando salen al extranjero, no pasa ni una semana hablando. Estaba leyendo una teoría interesante, ¿no? Pero asume una dictadura cultural en el agua, perdón, en el aula de aquel país, va a Argentina, Chile o México España. ¿Por qué asume, por qué cree usted, ya que usted tiene, bueno, usted se especializa en la materia, asume el peruano promedio, no todos, de empezar a hablar un idioma que no es el nuestro? Cuando usted es un argentino que viene a Perú, ellos mantienen su propia identidad cultural. Entonces yo no sé, yo intento entender esa actitud del peruano, aunque no todos lo son, pero sí la gran mayoría. Falta de identidad cultural, falta de autoestima, podría ser falta de personalidad, o podría ser uno sentirse marginado. Bueno, yo la vez que he estado fuera nunca he hablado, siempre pero he hablado como sé hablar, como peruano que soy y como hijo de padres andinos, en mi caso, ¿no? Porque aprendí que mi identidad cultural, soy como soy, o sea, bueno, yo lo tengo bien claro, ¿no? Entonces, uno creo que, bueno, es mi punto de vista, pero bueno, yo quisiera escucharle su, 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 su explicación en ese aspecto. Muy amable, doctor Henry, gracias por la respuesta. Muchas gracias por la pregunta, me parece muy interesante porque permite entrar a un plano de psicología social, ¿no? Nosotros, como decía Aristóteles, somos animales sociales, ¿no? En el comienzo del estudio del hombre, a través de la filosofía, la metafísica, eh, eh, necesitábamos, para poder ser seres humanos, tener una relación con el otro. Esto va evolucionando en nuestras sociedades, en diferentes culturas, y ahora modernamente esto de alguna manera se practica con lo que se denomina la validación. Mi autoestima como individuo que se relaciona con otros y que necesita del otro, porque podemos haber nacido solos, pero necesitamos del otro para sobrevivir en la sociedad. Es falso que usted pueda, como individuo, por la vida ir y no depender de nadie. No es falso. Usted depende de todo su entorno. Desde que nace como niño hasta que muere como anciano, depende de otro. Siendo joven, depende de otro. Siendo adulto, también depende de otro. Necesita de un reconocimiento, de una validación de su conducta o de su identidad. Esa validación, como diría Freud, en El malestar en la cultura, implica que yo practique la cultura que es más aceptada, que practique las costumbres que no tienen rechazo. En ese contexto, si yo voy a Argentina y hablo como peruano, o voy a Chile y hablo como peruano, quizás me discriminen porque entienden que el peruano es alguien que quizás tenga por razones que no tengo tiempo para explicar, que son asociados con delincuencia, con zonas marginadas, y termina hablando usted como argentino, como español, o como chileno, como la forma de relacionarse con el otro, como la forma de conectar con la otra sociedad y como la forma de validar su conducta sin que el tema del idioma le obstaculice. Usted quiere integrarse a la sociedad y esa integración implica que usted renuncie a algunas condiciones socioculturales que puedan impedirlo. Y yo voy a poner de ejemplo a mis hermanos y hermanas venezolanos. Ellos pueden tener una crisis económica muy fuerte, una crisis social y política, pero vea usted lo interesante que es que ellos mantienen su dejo. Ellos vienen a Perú y por muy necesitado que usted que lo vea en fotocopiadoras o cuidando el auto o haciendo cosas muy humildes, ellos siguen hablando como venezolanos, no cambian eso. Siguen comiendo su comida, siguen sintiéndose orgullosos y cada vez que se los encuentran dicen soy de Venezuela.
Su autoestima de ellos es bastante alta, pero no ocurre lo mismo con el resto de países latinoamericanos, al menos de mi experiencia. Un peruano, un chileno va a España y empieza a hablar como español, o se va a Argentina y empieza a hablar como con el dejo argentino, ¿no? Y se le queda, y tú le dices, solo hace un mes allá, y cómo es que vienes con ese mote, ¿no? Y es esa la explicación, o sea que el ser humano quiere ser aceptado, quiere reconocimiento, tiene un apego seguro al otro, necesita del otro, y una forma de reciprocidad es hablar con el otro. Yo pongo el ejemplo de venezolano porque el venezolano no necesita de eso, habla con su lenguaje y tiene otra carisma, tiene un alto grado de relacionamiento social que hace que no abandone su cultura y que la mantenga y que en eso, valgan verdades, lleven por delante a lo que pasa con el peruano cuando migra, ¿no? Migra a otro país, ¿no? Incluso a México, ¿no? También se queda la forma de hablar, ¿no? Entonces, no creo que sea un defecto, es una forma de integrarme a la sociedad, como cuando digo una comunidad, y algunas palabras que ellos utilizan, indígenas, para decir gracias o hola, yo las empiezo a utilizar para que ellos se sientan más cómodos y me acepten, ¿no? Pero es una forma de supervivencia. Creo que de allí a la aculturación, que es pérdida de mi cultura, o podría ser que pueda haber un paso, sí, pero normalmente conservamos, aparte del idioma, conservamos nuestra forma de ser. De hecho, una muestra de esto es la cumbia. La cumbia en Argentina o Chile no era una música aceptada originalmente, viene de Colombia, pasa por Ecuador, pasa por Perú y se extiende, ¿no? Y rompe con una música como el rock, que era también extranjero, y gana ese espacio, ¿no? La chicha, la cumbia, es una muestra de que la identidad también se lleva en el arte, ¿no? Y es una muestra de que aún estando lejos, llevamos con nosotros algo de lo nuestro, ¿no? Y lo integramos, ¿no? En el caso de esta música en países donde históricamente el rock ha calado mucho, en Latinoamérica como Argentina o Chile, te da lugar a que encuentres que, si bien es cierto, podemos hablar como el chileno, como el argentino, el español, no dejamos de llevar nuestra comida y no dejamos de llevar nuestra música e integrarla y contagiarla al otro, ¿no? O sea, es una especie de intercambio cultural que hay muy interesante, sincretismo cultural y a veces de islas culturales que se mantienen y dan un ejemplo magnífico de que tenemos una cultura, ¿no? Tenemos una cultura, aunque sea occidental, nuestra latinoamericana, con características muy particulares, ¿no? Y aunque, y hay que decirlo, la cultura latinoamericana es occidental, tiene una identificación diferente a la europea, que es, somos de familias extensivas, no somos familias nucleares. Esa es una propiedad muy latinoamericana, ¿no? Mexicanos, peruanos, argentinos, bolivianos, tenemos familias extendidas. Esto viene de la comunidad, viene de los orígenes andinos, ¿no? No es propio de los europeos. Francia, Alemania, no tienen esa cultura, ¿no? Italia sí, pero no es, los norteamericanos tampoco lo tienen, son familias nucleares, ¿no? Entonces, la sociedad de las que venimos también se expresa en estas identidades, ¿no? Y de alguna manera, estos patrones culturales se expresan en la discriminación que aquí se muestra, ¿no? Históricamente a nivel mundial los afrodescendientes han sido esclavos y por eso son discriminados. El indígena no es tan discriminado como el afrodescendiente porque el indígena no llegó a ser esclavo, tuvo una condición especial, una condición intermedia de menor de edad, ¿no? Bartolomé Las Casas los defendió tanto que nos dieron un tratamiento muy especial, ¿no? Entonces, más discriminado que el amazónico y el andino es el afrodescendiente, ¿no? Y en el mundo, ¿no? No solamente en Perú. Y también, ojo, es entendido dentro del convenio 19 como originario indígena y se le aplicaría en las reglas de juego de esta convención. Aquí hay que decir también, y ya entrando a la siguiente diapositiva, que hay una evolución, y aquí yo quería mostrar la evolución
de los derechos indígenas en la República del Perú. Primero en la República, cuando nace en 1891, desaparece el derecho indiano. Cuando había la colonia española, teníamos una república de indios y una república de españoles y criollos. Teníamos reglas especiales para los indígenas, un derecho indiano. Cuando viene Simón Bolívar, se da cuenta que los colectivos indígenas eran una amenaza para la naciente república, y lo que hace es desaparecer todo rastro de este derecho, y aquí aparece, digamos, hay que decir, que la independencia para los indígenas no fue algo que mejoró su condición jurídica, sino la empeoró. Para los criollos fue algo que les dio ventaja, para los españoles que vivían acá también, pero para los indígenas no, ¿no? Yo les recomiendo una serie que está muy ceñida a los libros de historia, está bien contada. La ficción es de los personajes, pero es El último bastión, muy recomendable. Ahí se dan cuenta cómo los intereses múltiples que existen y cómo se cambian de bando para aceptar la independencia del Perú, más que por necesidad, por conveniencia. En cambio, los indígenas pensaron, cuando lucharon por la independencia, que iban a mejorar su condición, y empeora, lamentablemente empeora. Y eso se muestra con el indígena que es titulado como menor de edad. Se le aplica todavía el tributo indígena en el ámbito de la República. Y no tiene derecho a voto. ¿Cómo que no tiene derecho a voto?, me preguntará Henry Ventura. Es que el que podía votar era el que podía hablar y escribir en español. Si aquí, en el 2022, el 26% de la población es indígena y habla su idioma, se retrotraen ustedes al siglo XIX, esa población era mucho mayor, es la mayoría peruana. Y la educación, como la tenemos hoy día, era menor. No sabían escribir ni hablar en español. Y si no sabes hablar ni escribir en español, no puedes votar. Entonces no votaban. Para la república que conocemos como el Perú, ellos no existían como ciudadanos con derechos, ¿no? Y aunque las constituciones van y vienen y van cambiando estas reglas de juego de quién vota y quién no vota, en realidad no votaron mientras no hablaran español y escribieran perfectamente, ¿no? Esto cambia en parte en las constituciones de 1920 y 33. En la del 20, con la denominada Nación de Patria Nueva, con Leguía y Soncenio, una forma de, y aquí yo ponía el primer ejemplo, o sea, Castillo y Toledo y Velasco no son los primeros que se aprovechan de los indígenas para ganar elecciones o para tener respaldo de legitimidad y ganar y ascender al poder, sino Leguía lo hizo primero. Les promete a ellos reivindicar sus derechos si a él lo respaldan en el ascenso al poder, y efectivamente, por eso él, en la Constitución de 1920, reconoce por primera vez a las comunidades indígenas. Así se llamaban, comunidades indígenas. La categoría comunidad nativa y comunidad campesina nace en los 70. Por eso que ustedes han escuchado a algunos empresarios, como, no acuerdo cómo se llama, Roque, creo que se llama, el expresidente de Sociedad Industrial, si las comunidades campesinas y nativas son un invento de los 70. Efectivamente, el concepto como tal, como concepto es de ese 70, pero la comunidad indígena ya estaba regulada desde antes de ese momento. El concepto de comunidad campesina nativa recién nace en el 70, es verdad. El concepto de comunidad indígena es más antiguo, ¿no? Y constitucionalmente se reconoce en el 20. Sánchez Cerro, como saben, entra al poder y también se da cuenta que los indígenas no pueden mantenerse. De hecho, él tenía, si lo ven en las fotografías, ascendencia indígena, ¿no? Y en la Constitución del 33 que él básicamente promueve, también se vuelve a reconocer a las comunidades indígenas como existencia jurídica, ¿no? Pese a todo eso, ustedes pueden ver en los años 20 y 31, justo en el Oncenio de Leguía, otra vez
y otra vez una colación en el caso de Castillo también. Es muy gracioso porque, si bien es cierto, entran con la agenda indígena, ellos mantienen la ley de conscripción vial, que significa que los indígenas construyan gratis las carreteras. Oye, pero no se supone que entraron a defenderlos. Sí, pero hicieron una ley para hacer obras públicas que finalmente no era que dijera que los indígenas lo hicieran, sino era un servicio obligatorio, salvo que tú pagaras ese servicio. Los indígenas no podían pagarlo, entonces eran los únicos que hacían servicio público. Esos servicios de carreteras, de mantenimiento de caminos, finalmente hicieron que los hacendados tuvieran vías de comunicación y que ganaran poder. Esto da origen a los movimientos campesinos y al germen de las reformas agrarias. Y empiezan allí, en los años 30, los 50, los primeros movimientos de lucha para que se reformen estas normas y le reconozcan los territorios a los pueblos originarios. No, pero ¿cómo no eran dueños? No, ya les dije. Nace la república y todo su derecho de propiedad, todos sus derechos que tenían ellos, desaparecen, ¿no? Desaparecen y ellos tienen que luchar otra vez por sus tierras, ¿no? Originarias. Hay obras como El mundo de Sánchez Ajeno, de Ciro Alegría, o las obras de Arguedas, donde te muestran esta lucha, ¿no? por reivindicar el territorio. Los gamonales, finalmente, arrebatan las tierras indígenas fértiles para las haciendas y las concesiones, ¿no? Y por eso es que se quedan, porque como el indígena no producía las tierras, el Estado le da este territorio. Esto no se sostendría por mucho tiempo y entre los 50 hasta el 69 y 75 se produce la primera reforma agraria y la segunda reforma agraria. Y allí, en ese contexto, para que se comprenda, nace la categoría comunidad campesina y nativa. Exactamente podríamos decir entre el gobierno de Belaúnde y Velasco, ¿no? Donde tienen que darle nombre a estas comunidades que viven en la Amazonía y que viven en el Ande para titularlo, ¿no? El indígena, a partir de esto, ya no es el campesino, sino es el trabajador explotado y discriminado que conocemos modernamente como el obrero, el de limpieza. Ya tiene otro rol, ¿no? Y ya se mimetiza, y ya lo van a ver ustedes en temas culturales que ustedes cercanamente pueden escuchar, por ejemplo, una canción de el muchacho provinciano, ¿no? Cómo canta el originario que viene a Lima, cómo se gana el sustento, el pan de cada día trabajando en la ciudad, ¿no? Entonces el originario ve que en su comunidad no va a tener mucha prosperidad, no va a tener mucho futuro y viene a la ciudad, ¿no? Las oleadas de provincianos a Lima son sucesivas, en los 70, los 80, los 90, hasta la actualidad, y forman los famosos pueblos jóvenes y los conos, que hoy día ya son lugares ya prósperos, ¿no? Pero así nacen un poco a partir de la falta de oportunidades que tienen nuestros indígenas en la ciudad. Alguien preguntaba, percibo que el peruano promedio nos falta identidad cultural. Efectivamente, no estamos orgullosos de nuestras raíces indígenas, muchos, porque el reconocernos como de esas raíces indígenas nos provoca exclusión, marginación, discriminación. Y yo les recomiendo que recuerden este cuento que todos hemos leído en el colegio de Paco Yunque, ¿no? ¿Por qué César Vallejo cuenta la historia de Paco Yunque? Para mostrarnos cómo el originario, el mestizo, era el que tenía una cara que reconociblemente venía de lo andino, era discriminado, ¿no? Y aquel que tenía un rostro un poco más occidental, europeo, era mucho mejor visto, ¿no? De hecho, una frase muy famosa que se escuchaba en mi época, en juventud, era cuando alguien que era blanco estaba con una persona andina: vamos a mejorar la raza, te decían, ¿no? Y ese término era como contrario sensu, decir que tu raza tenía algo de dañado, ¿no? Y que cuando lo combinabas con el blanco o el extranjero, la mejoraba, ¿no? Y la belleza vista como
mujer y hombre blanco, contrario a lo que la mayoría de peruanos somos, que somos trigueños, o afrodescendientes, o no blancos, pues, ¿no? O sacalagua, o mulato, ¿no? Hay un tema de psicoanálisis social que hay que hacernos, ¿no? Los conflictos socioambientales en el siglo XXI, en el fondo, son conflictos culturales. Conga, Tía María, Majesiguas II, y los conflictos que vienen ahora, en el fondo son culturales. Son la mirada que tenemos de progreso, desarrollo, que es diferente. La mirada del limeño, la mirada de trujillano, la mirada del arequipeño, la mirada del piurano, de ciudad, es diferente a la mirada de una comunidad campesina de Ayacucho, de Cusco, de Puno, o de Loreto, de San Martín, o de Ucayali. Y eso es lo que suscita el conflicto, ese encuentro entre paradigmas culturales diferentes. ¿No? Ninguno de ustedes daría su vida por defender un bosque, y sin embargo, el lugar donde mueren más personas por defender bosques, ganando categoría, no me gusta mucho el término, pero se utiliza en la literatura ambiental, es defensor ambiental, es Ucayali. El lugar más peligroso para ser defensor ambiental es Ucayali. Hace poco estuvimos, ¿no? Las paredes de Pucallpa están llenas de personas que han fallecido luchando por sus bosques. Vengo a Lima y no hay ningún tributo a ninguna persona que haya defendido un parque nacional o un área protegida y haya perdido la vida, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? O sea, aquí morimos por otras razones, ¿no? Porque no nos dejamos robar el auto, porque no nos dejamos robar el celular, o sea, vean cómo, y ahí el ejemplo, ¿no? Nuestro instinto narcisista posesivo y de hombres que queremos posesionar cosas, hacen que perdamos la vida muchas veces por estas cosas. En cambio ellos, en la lucha que tienen por su naturaleza, que no la degraden, contaminen y desaparezcan, luchan por no perder esa identidad, porque sin el bosque no existen. Entonces hay dos miradas del mundo. O sea, y en realidad cuando alguien no se deja robar un celular y lo dañan y lo acuchillan, bueno, en un celular lo podemos recuperar, pero ellos pierden un bosque y pierden todo su futuro cultural. Su subsistencia colectiva, que se comprende más su pérdida de vida que la nuestra. ¿No? Yo veo en televisión, ¿no? Cuando te quieren robar un auto, ¿no? Luchan por no pelear, oye, déjalo, suéltalo, el auto no vale tu vida, ¿no? Tu familia te quiere, piensa en eso, ¿no? O en el banco cuando te quieren vaciar la cuenta, ¿no? O sea, y luchamos por eso, no queremos perder, ¿no? ¿No? Esas dos miradas, vean, de lo que protegemos, te dan cuenta de lo diferente que somos las culturas, muy diferentes, ¿no? Y eso no digo que esté bien o mal, las dos formas de ser son legítimas, ¿ah? Ninguna es mejor que otra, ninguna es mejor que otra, son dos formas de existir válidas, ¿no? Mariátegui en sus 7 ensayos hablaba de esto, ¿no? Yo quisiera a ver si nos puede ayudar en esta reflexión, que está por aquí para no hablar solo. Grace, ¿nos puedes leer el tercer párrafo de esta diapositiva donde dice la tierra ha sido siempre toda la alegría del indio? ¿Nos podrías leer esa partecita nada más, por favor? Si es que estás ahí. Doctora Grace, ¿está ahí? Paolita, ¿estás ahí? Bueno, doctor. Al amigo Alexander Dávila, ¿desea participar? Está un poquito cansado. Cansado. La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que la vida viene de la tierra y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posición de la tierra que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. Y yo creo importante, miren cuánto tiempo le estamos dedicando a la comprensión del otro, del indígena. ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo?
Porque la forma de interpretar las normas es a partir del conocimiento de la realidad social. Si yo les leo el artículo tal de la Constitución o la Convenio 69 y no les explico a quién le vamos a aplicar, no vamos a poder interpretarlo adecuadamente. Esto que decía Mariátegui sobre la relación que existe entre el indio y la tierra, lo dice modernamente la Corte Interamericana, lo dice la Comisión Interamericana, lo dice la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, lo dice el Convenio 69 de la OIT y lo dice la Declaración Americana, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. El pueblo indígena y la naturaleza tienen un vínculo espiritual y cultural. ¿Quién lo dijo antes? Y no le reconocen, ¿eh? 7 ensayos. Mariátegui. No, es socialista, es comunista, ¿lo vamos a descalificar? No, señores, hay que ser objetivos. Mariátegui es uno de los grandes pensadores peruanos que se estudian en el mundo. No lo podemos, otra vez lo marginamos, no lo excluimos, ¿no? Porque tiene la nariz aguileña, porque era discapacitado, porque se equivocó el pensamiento. Hablamos de que en su momento este pensamiento era progresista, ¿no? Todo en su contexto, ¿no? Y dentro de ese pensamiento progresista y que era un estudioso y académico, rescatamos eso que dice en sus 7 ensayos. Él se dio cuenta que la tierra y el indígena eran uno solo. Y esa relación espiritual no la podíamos maltratar. Ese era el problema del indio. Ese era el problema del indio, su relación, ¿no? Interesante forma de ver a la sociedad de esa época, ¿no? Y él decía, la propiedad comunal representa una economía primitiva a la que hay que reemplazar gradualmente una economía progresiva fundada en la propiedad individual. Y para contracorriente de lo mucho que algunos piensan, porque no lo leen a Mariátegui, que piensan que era un socialista, un comunista, ultranza, no. Tú lees en los propios 7 ensayos, página 48-85, que él decía que de la propiedad comunal tenías que pasar a la propiedad individual. O sea, él estaba en estos términos más cercano a De Soto y el otro Sendero que al pensamiento de marxista, ¿no? Entonces, yo solamente les provoco. Hay que leer a los autores. A estas pequeñas obras que a veces les olvidamos y hay que sacar y rescatar cosas, ¿no? Y antes de descalificar a algún autor, hay que leerlo, ¿no? Esa es una de las cosas que yo les pido encarecidamente que hagamos, ¿no? La identidad étnica y cultural así, podemos verla de la siguiente manera, ¿no? Primero, la diversidad de los indígenas se protege como el concepto de indio. Indio en la colonia, indio en la República del siglo XIX y parte del siglo XX. Luego, se pasa a otro concepto moderno, que es el cholo, ¿no? El mestizo. Ahí está el concepto que decía Henry Ventura, el concepto mestizo, y como lo utilizamos ya en categoría política, social y jurídica, aparece en el siglo XX mucho más nítidamente, en Belaunde, entre otros, ¿no? En Belaunde. Y es un concepto que sirve para asimilar al indígena. O sea, el mestizo quiere decir que no es un mestizaje biológico, es un mestizaje cultural. O sea, que yo tengo que apropiarme de las tierras del indígena y de la cultura indígena a partir de que lo hago entender que la cultura occidental, la que vivimos, esta que usa corbata, esta que usa terno, esta que usa camisa, es mejor que la tuya. Tú debes aprender eso, que el español es mejor que el quechua. Y que mi cultura, de tener cosas, de consumir, de capitalista, individualista, es mejor. Entiende eso, indígena. Entiende eso, cholo. ¿No? Entonces aparece este mestizo uno, vamos a decirlo acá, este indígena con alma occidental al que se refiere José de la Rivaagüero. La asimilación y dominación. ¿No? No tenemos tiempo de revisar sus obras, tenemos un tiempo recortado, pero ya les digo, José de la Rivaagüero es el que plantea esto, ¿no? Asimilación. De hecho, el convenio 103, el anterior al 169 que estamos por estudiar, es asimilacionista, es vinculado al mestizaje, ¿no? Asimilar al indígena para que progrese. Hay un mestizo 2,
El indígena con alma indígena y occidental, ¿no? El sincretismo cultural. ¿Quién lo dice? Luis E. Valcárcel. Luis E. Valcárcel dice, no, no podemos asimilar al indígena para que quiera ser un occidental, europeo. Tenemos que asimilar al indígena, pero tomar lo originario, lo mejor, y combinarlo con lo europeo. Y así creamos el mestizo. Recargado, reload, 2.0. Y luego sobre esa base se sientan las ideas de servidumbre, despojo de tierras y contaminación ambiental, que se narran en la literatura, que ustedes pueden ver en de Ciro Alegría, de Arguedas, muy nítidamente, ¿no? Luego de esto, pensamientos asimilacionistas y de mestizaje, viene una corriente que es el multiculturalismo, a partir del cual recién nace el concepto de los pueblos indígenas y la sociedad occidental como separados. Este reconocimiento de pueblo indígena y sociedad occidental separados trae una consecuencia, que como ya no lo puedo asimilar, que como ya no lo puedo hacer mío, que como no lo puedo hacer que ya olvide sus raíces, no, ya está bien, no te puedo asimilar, pero te discrimino. Te excluyo, te margino, nace el racismo. Nace el racismo. Entonces, el racismo existe en la medida de que hemos aceptado que son pueblos, que son formas de colectivos diferentes, y que lamentablemente no los vamos a poder asimilar a todos. No hemos podido asimilarlos en 200 años, siguen allí, 26% de la población sigue queriendo ser indígena, por más que intentamos convencerlos, no hemos podido, ya hemos tenido la oportunidad de hacer los mestizos en versión 1, o sea, con alma occidental, como decía Ribagüero, en versión 2, con poco europeo y originario. No los hemos convencido, quieren ser campesinos, quieren ser nativos. ¿Qué podemos hacer, Henry Ventura? ¿Qué podemos hacer? No los podemos obligar. Entonces, que sean pueblos indígenas, sí, pero marginados. Adelante. sí, no, está interesante su ponencia, doctor, pero hay una cosa interesante. Lo que pasa es que el no solamente está en Perú, está en toda Latinoamérica. Es una fusión de culturas occidentales y la nuestra. Entonces estamos en el siglo XXI. Más de 500 años ya de educación española, entonces hay muchas cosas que hemos ocurrido de ellos. Y eso es algo natural y no podemos evitar ello. Entonces, por ejemplo, mis raíces son andinas. Yo siempre digo, yo estoy recando en Pucallpa. Entonces, mis raíces son andinas, mi madre es de Ancash y mi padre Amazonas. Y cuando digo ese mestizaje, no me refiero a mestizaje cultural porque los apellidos, por ejemplo, la raza negra, tienen apellidos también españoles. ¿Y de dónde consiguen ese apellido español si ellos son de raza negra? De los, ¿no? Cuando ellos logran su independencia ¿no? De los hacendados, pues, ¿no? Ellos toman apellido ¿no? De los Mendoza, de los Sánchez, por eso tienen apellido español. Entonces nosotros también. Entonces, por ejemplo, nuestra economía, nuestra gastronomía, también se basa en 4 o 5 vienen de Europa, la comida, la china, la española, la arábica. Hay mucha cosa que tiene influencia cultural foránea, y es algo que no podemos evitar, ¿no? Yo me refería, claro, usted tiene razón, tal vez me refería al mestizaje cultural, ¿no? Entonces, ahora, aquí en Pucallpa, la gran mayoría de las personas tienen una raíz amazónica, ¿no? De la ciudad, esto es lo que, por ejemplo, en Lima también, la gran mayoría de la gente, si bien nació en la costa, pero sus raíces son andinas o amazónicas. Entonces, cuando yo lo con ellos, mira, le digo, nuestras raíces, si nosotros somos limeños de paso, a veces le digo, ¿somos amazónicos o somos serranos desde una generación? Siempre llego a esa conclusión, en forma no peyorativa, sino entender nuestras raíces y poder buscar una nueva identidad y rescatar ello, y bueno, y hacer patria en base a ello, ¿no? O sea, yo tengo una perspectiva en sentido, no del prejuicio, yo reconociendo que nosotros somos andinos, que nuestros padres, nuestros abuelos, o amazónicos, entonces en base a eso poder buscar una nueva identidad cultural y sumar esfuerzo, ¿no? O sea, hay cosas que ya nosotros no podemos retroceder. Lo que sí me preocupa, lo que usted decía, por ejemplo, la selva, se están talando los árboles indiscriminadamente y están matando a la gente que sí protege la biodiversidad cultural, ¿no? La biodiversidad natural acá de la selva. Yo rico en Pucallpa 10 años y veo esa realidad aquí. Y me da mucha pena esa impotencia como ser humano de no poder hacer mucho, de que la gente muera, ¿no? O sea, defendiendo su patrimonio natural, ¿no? Y hay muchas cosas para hablar. Tiene razón en muchos aspectos, doctor, le estoy escuchando con bastante detenimiento. Y yo pienso que ahí, ahí está también nuestra educación también,
todavía, ¿no? Todavía no es, como le digo, nos falta más identidad cultural en el sentido de ello, ¿no? Que puede encontrar un punto de partida de aquí hacia adelante, ¿no? Yo hablaba con una amiga extranjera y decía, ¿no? Le preguntaba, me dice, en mi país hay racismo, pero siento que acá en Perú hay mucho más racismo aún, me dice. Y ese producto me dice por la educación que todavía falta mejorar y por la ignorancia que todavía tenemos, ¿no? Solamente eso, doctor, le quería aportar. Gracias por escucharme. No, Muy amable. gracias, Henry. La clase se hace mucho más dinámica con esta mayéutica, con esa dialéctica de la intervención del otro, ¿no? Y si vives en Pucallpa, mejor todavía. Yo voy a hacer una comparación, ¿no? Yo cuando voy al centro comercial de Bellavista, que tengo cerca del aeropuerto, no veo la identidad que tienen, un centro comercial que tienen allá, me parece que es una especie de Real Plaza, donde hay paredes y hay una integración entre la estética indígena y la forma de decorado que hay adentro de este centro comercial. Estuve hace 15 días y Usted vino por acá, eso, mire, qué bien, qué bien. y pude apreciar esa diferencia. O sea, quizás, y yo debo destacar, y he viajado bastante por el Perú, una de las ciudades más interculturales que he visto es Pucallpa, donde más murales, donde más sincretismo cultural hay en el Perú es Pucallpa. No se ve esto en Iquitos, no se ve esto en San Martín, no se ve esto en Cusco mismo, porque una cosa es tener el patrimonio cultural, Cusco hablamos de Sacsayhuamán, de los lugares que ya conocemos, Machu Picchu, pero no se nota el sincretismo que hay en la música y en el arte y en el comercio como aquí en Pucallpa lo he podido ver. Y creo que en parte es esta presencia fuerte de los indígenas en la vida cotidiana de Pucallpa, ¿no? Y esta intersección y esta conectividad que tiene con otras culturas hace que Pucallpa tenga una identidad cultural de las más interculturales del Perú, en cuanto a Amazonía se refiere, ¿no? Eso es algo que es innegable, ¿no? Y yo creo que si te refieres a ese mestizaje, una ciudad mestiza, yo diría que es Pucallpa, ¿no? Como en toda su dimensión, los nombres de los hospedajes, los propios hospedajes, cómo están decorados, los restaurantes, qué pinturas tienen, y no están fingiendo, no es decorativo, como en Lima tú puedes entrar a un restaurante de 5 tenedores, y te das cuenta que es un decorado lo que tiene ahí. Acá es algo que se identifica, ¿no? Cuando una cocinera me recibe, me recita un poema de ustedes, de su cultura, se siente diferente. Y eso es un poco el último concepto y intervalo que nos encontramos, ¿no? Después de que nace el multiculturalismo y el reconocimiento de los pueblos indígenas y la sociedad occidental, y hay esta discriminación, racismo y exclusión social, tenemos que descubrir una herramienta que nos permita comunicar a esta sociedad limeña, por ejemplo, con la sociedad de Pucallpa, o la sociedad de Quito, ¿no? Que es otra indígena, me refiero a la sociedad indígena que está allí, que convive en la propia ciudad, o de Puno, que también está en la propia ciudad, y eso se llama interculturalidad. La interculturalidad lo que busca es justamente este diálogo, y yo magníficamente yo podría decir que mi centro comercial, el Mall Bellavista, que está aquí cerca, o el que está al costado del aeropuerto Jorge Chávez, también hay un gran mall, no es intercultural como lo es el de Pucallpa, que tiene dentro de su fisionomía arquitectónica y de sus paredes exteriores mensajes hacia la naturaleza y hacia lo indígena. Es más, hay una pared, no sé si Henry puede ir un día al costado del centro comercial, donde están todas las etnias que existen en la Amazonía y cada una con una imagen de un indígena, ¿no? ¿No es También cierto? Yarina. ¿No es cierto? Eso Sí, doctor. en Lima no ves nada de eso. No ves nada de eso. O sea, en ningún centro comercial. O sea, es una pleitesía al occidental. Ves imágenes de modelos europeas, norteamericanas. En cambio, tú ves en estos centros, incluso hasta en los modelos,
De hecho, te cuento esto, Henry, estuve hace 3 semanas, creo que hubo un concurso de belleza, y todas eran mujeres muy peruanas, ¿no? Y no estaban profesando una admiración a la cultura occidental. Eso es lo intercultural. Ese diálogo que existe por el concurso de belleza obviamente es occidental, pero le meto lo intercultural cuando lo que estoy premiando es la identidad de mi cultura aquí en Perú, en Pucallpa, en Ucayali, ¿no? De esa mujer me refiero, ¿no? Podrá tener los taquitos, el vestido de Occidente, pero toda la cultura que ella habla, que se expresa y con la cual gana el concurso eventualmente, es nuestra. Eso es lo intercultural. ¿Que se puede entender como sincretismo? Sí, pero el sincretismo es la integración de dos culturas en una sola. Por ejemplo, el catolicismo en Cajamarca, cómo es que se expresa en Semana Santa, es sincretismo cultural. Lo intercultural es el diálogo que hay, sin perder la identidad ninguno. El diálogo que hay, por ejemplo, y acá otro intercultural, que tú, Henry Ventura, no me vas a dejar mentir. Las radios de Pucallpa, hay radios dirigidas a indígenas que hablan en lengua indígena. Y yo los he escuchado, y también en español. Hablan un rato de locutor en español y otro en la lengua de las culturas originarias. Y hay varias radios. Entonces yo puedo decir que la radio y las medios de comunicación de Pucallpa son interculturales, sí. Puedo decir que aquí en Lima, porque habla media hora en quechua o en Shipibo, el Canal 7, ¿es intercultural? No, porque es la excepción, un pedacito del programa es solamente en quechua, pero todo lo demás es español. Entonces sí, creo que Pucallpa es un gran ejemplo de lo intercultural. Sin que quiera decir por eso que esta ciudad, que yo les invito y que un día tenemos que ir aquí los que estamos a visitar y ver con otros ojos, que eso sea el paradigma de interculturalidad, sí se expresa naturalmente una interculturalidad. En la moda, es más, en la artesanía que se vende, en la fisionomía arquitectónica, en la cultura misma, en la comida y en la forma de integrar a los indígenas dentro de la sociedad de Pucallpa, que es mucho más inclusiva que la que acá en Lima, mucho más inclusiva que en Iquitos, lo ves mucho más presente, se ve mucho más, no es perfecto, ¿eh? No estoy diciendo que así sea todo, pero es notablemente un avance de lo que debería ser la interculturalidad. Por eso que es un retroceso tremendo, que la educación intercultural hoy día se diga que no es importante que se premie al docente que habla la lengua de los educandos que va a enseñar, al director de los educandos que va a enseñar. No es intercultural, ¿no? Esto no quiere decir, y acá yo quería dejar claro, que el indígena lo vamos a idealizar, que no tiene pecado, corrupción, es como cualquier ser humano, así como ustedes y yo, en mi cultura occidental, hay errores de nuestros líderes, también los hay de ellos. De hecho, en Pucallpa también hay indígenas que no se han portado bien. Pero eso no quiere decir que la cultura de ellos sea mala. Como la cultura nuestra también tiene personas que delinquen, ellos también tienen personas que son inmorales, también lo tienen. O sea, pero eso no descalifica ninguna de las culturas. Las dos son culturas valiosas, ¿no? Yo estoy orgulloso de lo que soy, como ellos también de lo que son. Y eso me lleva a dos escenarios, a la participación indígena en las políticas públicas y a la consulta previa, que es el diálogo que existe entre el pueblo indígena y el Estado. La participación indígena es el diálogo que existe entre la sociedad en general, la empresa y los diferentes actores y lo indígena, ¿no? Ese es el escenario en que nos encontramos hoy día. Ya no estamos en asimilación, no estamos en el multiculturalismo, estamos en lo intercultural, en el respetar al otro, en el hacerlo parte de mi cultura y sentirme orgulloso, ¿no? de esa posición. Y yo les recomiendo a ustedes, si les gusta leer, dos obras interesantes donde ven la historia de lo indígena, ¿no? Redoble y Porrancas y Garombo el Invisible. De Manuel Escorza no hay tiempo para comentar estas bonitas obras, pero básicamente son una reivindicación de la agenda indígena, ¿no? Que siempre han luchado por su naturaleza, que siempre han luchado
por su tierra y que en el caso de Redoble y Porrancas, una mina instalada en territorio indígena sin consulta previa genera conflicto. Este es Redoble y Porrancas. Miren, en una época donde no se le da consulta previa, esta novela no existiría si hubiera habido consulta previa. Y Garombo el Invisible es una muestra de que sin participación indígena, los indígenas son invisibles. Los indígenas son marginados y excluidos. Ejemplo, ambas novelas de lo que es el Perú sin participación indígena de un lado y sin consulta previa. Hoy día ya no podremos escribir un Redoble Porrancas porque tenemos la consulta previa. No podríamos escribir un Garombo Invisible porque tenemos el derecho a participar desde lo indígena en las políticas públicas. No será lo perfecto, pero existe. Un tema audiovisual que pueden revisar, una película que yo les recomiendo para entender lo indígena, lo originario, y a dónde hemos llegado, y la reforma agraria, que, ojo, la reforma agraria no solamente es una reivindicación de tierras, sino también de la cultura originaria. Algo que no se valora mucho es la expropiación de haciendas. No fue lo más importante de esta reforma agraria, sino la reivindicación de la cultura originaria. Yo les invito a ver este documental llamado La Revolución y la Tierra, una película sobre la reforma agraria, donde, en buena cuenta, después de verla, quiero que vean las elecciones en su cabeza, cómo es que Castillo gana. Esta película se adelanta a la elección de Castillo, o sea, cualquiera que se dijera campesino iba a ganar las próximas elecciones, porque hasta el 2019 te dice cómo está el caldo de cultivo del indígena en el Perú. Cualquiera que se pusiera el sombrero, como ese anime que estoy poniendo ahí, iba a poder tener oportunidades en unas elecciones. Yo les cuento, Castillo, en el noviembre del año anterior que iba a ganar, Marco Cifuentes la entrevista y tenía el 0. Menos de 1%, ¿no? Y él se burla y dice, ¿cómo usted cree que va a ser candidato y ganar? No, es que tú no sabes lo que yo voy a sacar ventaja. La ventaja era esto, que aquellos que estudiamos la cultura indígena nos damos cuenta, o sea, lo indígena busca el encarre, busca el caudillo, busca el líder que refleje sus intereses. Castillo solo fue el pretexto. Fue un chivo expiatorio de lo que querían. No funcionó. Fracasó porque él no estaba preparado. Pero va a venir otro. Y si no entendemos el Perú indígena, no nos damos cuenta de los próximos acontecimientos que en los próximos 5 años vamos a vivir, ¿no? Toledo, Ollantumala, Castillo, Velasco son producto de no comprender al Perú indígena. Si lo comprendemos, estos fenómenos sociales y políticos no se van a producir. Mientras digamos esta realidad y digamos que el tecnócrata gane como PPK, que el experto gane como Sagasti, no entender lo que realmente el Perú quiere, que es una reivindicación de agenda rural, provinciana, indígena, que tiene pendiente de resolver muchas cosas. En ese contexto es que, resumiendo, nace en la Constitución del 20, con su reconocimiento de comunidades indígenas, la de 33, que garantiza la propiedad indígena. No solamente eso, sino que garantiza que en los consejos municipales se incorpore el tema indígena, ¿no? Y luego, en la del 79, se reconozca a las comunidades campesinas y nativas. Si me fueras a decir un examen de grado, un examen de estudio, y quieras jactarte de tu conocimiento, ¿no? El término comunidad campesina y nativa nace en los 70, en las leyes de comunidades campesinas y nativas y en la Constitución de 79. El término comunidad indígena nace en los 20, ¿no? Así, y el término indio está presente en toda la colonia y el siglo XIX. Todo esto se puede resumir como originario. No les sorprenda que muchos indígenas no les guste que le llames indio o indígena, porque eso le ha significado históricamente un lastre, una discriminación, y les gusta que le llaman originario, ¿no? O campesino. Por esto, porque su momento de gloria más importante fue cuando lo reivindicaron como campesino. ¿El término campesino es correcto? No.
porque todas las comunidades andinas no tenemos que identificarlas como su actividad económica, que es lo campesino. El indígena del Ande es más que campesino, es mucho más. No es solamente la actividad agraria que hace, sino otras cosas que no quieres ver, mi estimado hombre occidental. Y el nativo no es solamente que vive en la selva, sino otras cosas más, ¿no? Es más, o sea, el nativo, el mismo hecho de poner nativo es discriminatorio, porque al andino le pusiste campesino porque era trabajador del agro, al de la selva, como en teoría pareciera que no trabajaba en nada, porque recolectaba y pescaba, nativo, o sea, ocioso. ¿No? Esas categorías en realidad tienen detrás mucho que contarnos sobre cómo lo percibimos los indígenas. Hoy día, mal que bien, ya muchos nos hemos apropiado de estas categorías y las defendemos, ¿no? Comunidades campesinas y nativas. Hay que decir que es con la Constitución de 79 en que el voto se hace universal y los indígenas pueden votar. Técnicamente, todos los indígenas pueden votar a partir de que ya no se exige que sepas hablar español ni que sepas escribir en español. ¿Y eso con cuándo se produjo? Con la Constitución de 79. Por eso es que para algunas organizaciones indígenas como la CNA, como Confederación Nacional Agraria, tanta pleitesía le rinden no a Mariátegui, sino a Velasco. Porque Velasco no solo les hizo la reforma agraria, sino en buena cuenta generó el terreno de cultivo para que nazca una constitución nueva y los reconozca como ciudadanos del Perú. Es discutible que la República del Perú tenga 200 años, porque para los indígenas podríamos decir que tienen menos años. Para algunos dirían, de 79 para adelante nace la República para todos los peruanos, incluyendo los indígenas. Para algunos contaríamos de los años 20, porque ahí se le reconoce la Constitución a los indígenas, y no desde el 21, donde en realidad son borrados de la faz constitucional, de la faz del estatuto de nacimiento, de este contrato social rusoniano que nace en el 21, con este Perú republicano que no reconoce lo indígena. Esta Constitución del 93 en alguna medida retrocede de lo del 79 porque le quita protección a uno de los elementos que ya Mariátegui y los diversos autores que estudian lo indígena reconocía como la propiedad, la tierra, ¿no? La tierra de indígena, de acuerdo a la 73, el artículo 173 era inalienable, inembargable e imprescriptible. Inembargable e imprescriptible. O sea, tú no le podías quitar la tierra a los indígenas así nomás, no la podías expropiar. Esto cambia con la Constitución del 93, donde las características, las tres Is, inembargable, inalienable e imprescriptible, se reducen enormemente, y ya no es así, ¿no? Desaparecen estas categorías. Ustedes leen el texto, ya no aparece. Dice, el Estado apoya preferentemente al desarrollo agrario, garantiza el derecho a la propiedad de la tierra, forma privada y comunal en cualquier otra. La ley fija los límites de extensión y las tierras en abandono pueden ser dominio del Estado. Ya no aparece el término. Se borra. Y esto, por eso, significa una contrarreforma agraria para muchos, porque lo que le diste al indígena en los 70, se lo vas retirando progresivamente en los 80, y en el 90, cuando la Constitución ya le quita bastantes atributos a la propiedad indígena. Sin embargo, hay que decir que algo que ganan los indígenas que no tenían, y volvemos al término de ser y tener, es que a partir de los 90 se reivindica ya no el territorio, sino la cultura. La cultura, a partir del convenio 69 de Fujimori, se encontraba, luego del autogolpe del 5 de abril del 92, en una encrucijada. Tenía que decir que esto era una democracia. Y para eso suscribe un
entre otros, varios tratados. Uno de ellos es el 169. Ese 169 tenía el derecho a consulta previa. Es una ironía de toda la historia indígena que uno de los presidentes más autocráticos del Perú reciente sea el que firma el 169. De hecho, en el mundo, solo una veintena de países han suscrito el convenio 169, ¿no? ¿Viste? Fujimori no poner la firma del Perú, pero lo hace en el contexto de que quiere dar un aire de democracia en el 93. 92, 93, es que se negocia este convenio. Y en el 95 entra en vigencia, el 5 de febrero del 95. Allí, el convenio 69 reconoce el derecho a que se protege y respeta la relación espiritual y cultural que tienen los pueblos indígenas con su territorio, y además le protege la propiedad. Y además le reconoce el derecho de consulta previa. En esa misma línea, le sigue la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que también reconoce el derecho a mantener y fortalecer la relación entre tierra, territorio, agua, mares costeros, recursos naturales con lo indígena, y últimamente la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, cuando también reconoce esta relación especial, ¿no? Yo les he puesto las imágenes de mujeres indígenas que conozco que reivindican lo cultural, más que la propiedad. Está en juego hoy día, miren la paradoja, ¿no? En los años 20, del siglo XX, el problema del indio estaba en la propiedad. Manetti no se equivocó. Hoy día, en los años 20 del siglo XXI, el problema del indio se traslada a su reivindicación de su cultura. Ya no es la propiedad lo que está en juego, sino su cultura, su identidad. Es otra la agenda de lo indígena. Es otra la agenda, ¿no? Derechos que vamos a ver en las próximas ediciones del curso de esta clase serán derecho a la participación, derecho a la educación intercultural, derecho al desarrollo según sus prioridades indígenas, derecho a conservar sus costumbres e instituciones, derecho a la jurisdicción indígena, derecho a sus tierras, derecho a la salud intercultural. Todo esto que consagra el convenio 69. Hay una región que Henry Ventura, vamos un día a Puno, vámonos un día a visitar a mis amigos de Puno, porque ellos han llegado un poco más lejos que Pucallpa, en el sentido de que a través de ordenanzas de sus municipalidades han reconocido a el agua como un sujeto de derecho, ¿no? Y han sacado sus ordenanzas, ¿no? La Municipalidad Provincial de Melgar y la Municipalidad Distrital de Oruro, ¿no? Esto es una prueba de que la identidad, la forma de ver la naturaleza del Perú en diversas partes de las regiones es diferente. Y aquí termino mi exposición diciéndoles que no solamente nos encontramos ante el convenio 69, la Declaración Americana y la de la ONU, sino también hoy día podemos hablar de la Declaración sobre Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Y Henry Ventura no me va a dejar mentir, que en la naturaleza no solamente se relaciona a los indígenas, sino colonos, mestizos, gente que estamos ahí al costado del río, cultivando, haciendo nuestra vida, conservando la naturaleza. Esos también tenemos protección. Pero esa es otra historia que la vamos a contar en otro momento. Por ahora, siendo 9:45, excediendo unos 15 minutos, ha sido todo por mi parte. Gracias, Henry, por todo, y será hasta la próxima, salvo que tengan algunos comentarios finales. Sí, doctor. Doctor, ¿alguna pregunta para el ponente, por favor? Bueno, la doctora Paulita creo que se quedó dormida. Doctor Henry, entonces nos vemos Estoy el próximo acá, señor miércoles. Muchas Henry. gracias por su ponencia, estuvo muy interesante. Hay cositas que uno nunca deja de aprender. Doctor Henry, entonces vamos por una sesión de hoy. Ya, disculpe, doctora Paula, de por primera sesión, por favor, ¿sí? Gracias. Gracias, doctor Henry. Aló.
Estamos en contacto entonces, Paola. Gracias. Nos estamos viendo. Cuídense Sí, mucho. doctor Henry, muchas gracias por su ponencia, muy brillante, muy interesante con los temas del día de hoy. Y le agradecemos por su participación y vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Buenas noches, doctor Henry, y buenas noches a todos los participantes. Cuídense.